Hola, muy buenas a todos y sed bienvenidos a otra guía de Star Wars Battlefront 2. Hoy es el turno de nuestro felpudo con patas favorito, Chewbacca, compañero leal del contrabandista Han Solo. Es un gran guerrero Wookiee que luchó en las guerras clon, en la Guerra Civil Galáctica y en la Guerra Fría contra la Primera Orden. Chewbacca es un héroe complicado de manejar, pero su polivalencia compensa esta dificultad ya que puede luchar tanto a cortas como a largas distancias. Las habilidades de este querido Wookiee son granada de choque. Chewbacca lanza una granada que puede fragmentarse en proyectiles más pequeños que electrocutan a los enemigos alcanzados. Esta granada paraliza a los enemigos afectados por ella. Va a ser muy útil para defenderte de duelistas enemigos y para limpiar zonas de infantería que veremos más tarde. Ballesta enfurecida es su segunda habilidad. Chewbacca ruge y sobrecarga su ballesta, lo que le permite realizar disparos completamente cargados sin tiempo de carga. Esta habilidad central bien utilizada es devastadora. Puedes pulverizar a villanos enemigos con ella y eliminar una gran parte de la infantería con una carta que veremos luego. Y por último, carga y golpe. Chewbacca carga hacia adelante y golpea el suelo con los puños al pulsar de nuevo. Daña gravemente y derriba a los enemigos cercanos. Esta habilidad puede activarse desde el aire. Habilidad que puede ser interesante usarla a la espalda de los enemigos desprevenidos. Hay que recordar que la habilidad hay que pulsarla una vez para activarla y otra segunda vez para que nuestro personaje golpee en el suelo con ella. Sin embargo, a mí me gusta más usarla como vía de escape. Si la activamos y no ejecutamos el golpe en el suelo, Chewbacca correrá sin parar a la dirección que elijamos. Más tarde te explico por qué no la recomiendo utilizar para atacar. A continuación vamos a repasar las mejores cartas para jugar en asalto y supremacía con Chewbacca. Este Wookiee es uno de los héroes más complicados de utilizar en modos de asalto grandes, ya que aunque dispone de una potencia de fuego brutal, tiene una cadencia muy baja de disparo. Así que en este caso la elección de cartas es realmente importante. La primera de ellas es Rugido Reverberante. Cada vez que Chewbacca derrota a un enemigo con ballesta enfurecida activa, aumenta la duración de la misma. Esta carta debe ser obligatoria en modos de asalto, ya que podrás estar disparando tu ballesta enfurecida todo el rato hasta que te quedes sin enemigos. Esa falta de cadencia de Chewbacca se verá compensada con esta carta. Póntela siempre. La siguiente carta es Impermeable. Cada vez que Chewbacca inflige un umbral de 200 de daño combinado con cualquier habilidad, gana un 2% de reducción de daño hasta cierto máximo. Este efecto se reinicia cuando Chewbacca cae derrotado. Chewbacca es un personaje de muy baja movilidad y entre muchos tiradores te pueden meter en un buen lío. Por tanto, necesitamos fortalecer a nuestro Wookiee. Esta carta nos dará hasta un 34% de resistencia al daño si la llevamos al máximo de su umbral. Y para finalizar, la tercera carta es Resiliencia Furiosa. Los blasters infligen menos daño a Chewbacca mientras ballesta enfurecida está activa. Si a esta carta le sumamos la anterior carta mencionada, convertiremos a Chewbacca en un tanque escupefuego letal. Ahora veremos cómo jugar en asalto y supremacía con Chewbacca. Hay que tener cierta experiencia jugando a Battlefront para manejar bien a este personaje. Aún así, si eres nuevo, las cartas que te he recomendado te van a venir de cine. Gracias a la carta sobre todo de Rugido Reverberante, podremos abusar de nuestra ballesta enfurecida. Tienes que utilizarla siempre que puedas e intentar eliminar a cuanta más unidades mejor. Si consigues un gran combo de muertes seguidas, la ballesta no parará de disparar y aparte estarás fortaleciéndote con las cartas que hemos aplicado de aumento de reducción del daño. Procura afinar un poco tu puntería y verás como con Chewbacca puedes limpiar zonas fácilmente. Debes tener en cuenta que si disparas desde la cadera tus proyectiles tendrán una dispersión mayor, ideal para ataques cuerpo a cuerpo, pero siempre que quieras afinar el tiro deberás usar el zoom de la mira para centrar los proyectiles hacia el cuerpo de tu enemigo. Procura usar esta mira siempre para enemigos que estén a medias distancias, ya que con la ballesta enfurecida activa los destrozarás. Procura luchar siempre junto a tu equipo. Con Chewbacca nunca intentes ataques en solitario, ya que su poca movilidad te perjudicará como te topes contra varios enemigos, los cuales podrán eliminarte muy fácilmente. Y en supremacía, Chewbacca es especialmente útil para proteger puntos, ya que quien se atreva a acercarse con tu todo potenciado se llevará una desagradable sorpresa. Nunca canceles tu ballesta enfurecida, aunque veas que no hay nadie cerca, deja que se gaste sola, ya que tu movilidad no se verá afectada por ella. Usa la granada y tu habilidad carga de golpe para complementar a tu ballesta enfurecida. Úsala sobre todo cuando te veas muy rodeado y necesites stunear a algunos rivales para tomar aire o tu carga para huir o eliminar a algunos enemigos que estén a muy poca vida. Recuerda que la ballesta de Chewbacca hace daño en área, pero cuando impactas de forma directa a tu enemigo puedes hacerle una muerte directa. Cuando te quedes sin ballesta enfurecida te recomiendo que juegues un poco a largas distancias. Usa el zoom de la mira para que te dé ese extra de precisión a largas distancias, y cuando se te haya vuelto a cargar la habilidad de ballesta enfurecida, ve y revienta a tus enemigos. Como último tip para estos modos de asalto, es bueno saber que Chewbacca es un gran héroe contra vehículos enemigos. Como pilles a una TST de espaldas con tu ballesta enfurecida lo vas a destrozar en segundos. Practica mucho con Chewbacca y verás que es muy divertido de jugar.
Ahora es el turno de repasar las mejores cartas para jugar en héroes versus villano. Chewbacca es un héroe que puede destrozar villanos en segundos, pero también es muy fácil de derrotar debido a su baja cadencia de disparo y su poca movilidad. Así que las mejores cartas para suplir estas carencias son salud adicional. Aumenta la salud máxima de Chewbacca. Nos va a venir muy bien tener 150 puntos de vida extra para aguantar las embestidas enemigas, más sabiendo que nuestro equipo no siempre va a estar con nosotros para ayudarnos. Choque extendido. La granada de choque afectará a los enemigos durante más tiempo, pero el tiempo de reactivación aumenta un 20%. Los villanos enemigos están más tiempo paralizados, nos va a venir genial para eliminarlos más fácilmente, sobre todo usando nuestra ballesta enfurecida. Más tarde te enseño un combo letal con esta carta y la habilidad mencionada. La siguiente carta es aturdidos y vulnerables. Los enemigos afectados por granada de choque son más vulnerables al daño mientras dure su efecto. Esta carta hace una gran sinergia con la anterior, ya que tendremos a los villanos más tiempo paralizados y encima les haremos un 9% extra de daño, genial para desintegrarlos con nuestra ballesta. Como cuarta carta opcional podemos quitarnos salud adicional y usar aplastados. Inflige más daño a enemigos que estén dentro de la mitad interior de la onda expansiva de carga y golpe. Recomiendo este cambio de cartas sobre todo para mapas muy pequeños y estrechos donde hay mucho caos en batalla. Si llegas con un Chewbacca por el flanco de tus enemigos mientras estos están combatiendo contra tus aliados, les harás una gran cantidad de daño y encima los tirarás al suelo. Puede ser una carta muy interesante de utilizar. A continuación veremos cómo jugar en héroes y villanos. Chewbacca nuevamente es un héroe difícil de usar también en este modo, pero si tienes un equipo que juegue medianamente unido podrás hacer auténticos destrozos. Primero que tienes que tener en cuenta es que nunca te enfrentes tú solo a 2 o más villanos, porque vas a morir sí o sí. Tu movilidad no es lo suficientemente buena para salir vivo de ese combate, así que usa tu habilidad carga y golpe para salir de situaciones difíciles. Por eso te recomendaba antes que usaras esta habilidad de forma defensiva. Ten en cuenta que tus proyectiles explosivos, aunque se pueden desviar con un sable láser, siempre van a hacer daño a tu rival, así que no tengas miedo en atacar a duelistas con la guardia en alto. Chewbacca es un experto contra jugadores que son muy defensivos, ya que les obliga a romper su guardia. Cuando uses tu granada y tu enemigo se ve afectado por ella, procura siempre tomarte un segundo para apuntar a su cabeza, más aún si llevas la ballesta enfurecida activa. Si eres preciso podrás eliminar al villano de muy pocos disparos. Intenta buscar a tus aliados por el mapa, nunca te quedes solo ya que eres un blanco muy fácil de eliminar. Ayuda a tus aliados dándoles fuego de apoyo desde medianas distancias y procura evitar enfrentamientos cuerpo a cuerpo directos. Tu habilidad golpe y carga tiene una onda expansiva que afecta también a los enemigos que estén volando sobre ella, como es Boba Fett. Si está dentro de tu radio de acción, lo tirarás inmediatamente al suelo. Por otro lado, los proyectiles de Chewbacca también hacen que Boba caiga inmediatamente al suelo después de impactarle. Ten en cuenta que carga y golpe hace que los enemigos salgan disparados, por tanto podrás intentar tirarlos por precipicios con ella. El combo letal que os comentaba antes se utiliza para eliminar enemigos que están a muy corto alcance de nosotros. Procedemos a tirarles la granada de choque a los pies e inmediatamente activaremos nuestra ballesta furiosa para aniquilar a nuestro enemigo con disparos certeros a la cabeza. Cuanto más preciso seas, más rápido lo eliminarás, y sobre todo procura que tu rival no disponga de aliados cerca para que no te molesten a la hora de combatir. Así el daño que generarás será devastador. Ten en cuenta que la granada de choque puede interrumpir su parálisis si un duelista cercano aliado ataca a nuestro rival, así que procura decirle a tu equipo que no le ataque mientras tú lo paralizas, o mejor aún, intenta stunear a rivales que estén solos, ya que tu equipo normalmente no te va a hacer mucho caso. Sé siempre el guardaespaldas de tus duelistas, y verás cómo Chewbacca puede llevarse el daño máximo en muchas partidas gracias a su increíble poder de fuego. Para terminar, algo que nos puede venir muy bien cuando nos ataquen cuerpo a cuerpo y nuestra ballesta esté recalentada y no podamos casi defendernos, es usar nuestro ataque cuerpo a cuerpo, el cual hace 90 de daño, siendo uno de los ataques cuerpo a cuerpo más devastadores del juego junto con el lanzallamas de Boba Fett que hace 100 de daño. Ahora repasaremos algunos consejos para poder defendernos correctamente de Chewbacca. Este héroe no es muy difícil de combatir. Es raro encontrarse con un jugador que sepa manejarlo con precisión para que sea realmente un quebradero de cabeza para nosotros. Aún así, si jugamos en modos de asalto, el personaje ideal contra Chewbacca es el oficial, con la carta Disrupción, la cual va a poder detener la ballesta enfurecida de Chewbacca y cortar la racha de muertes del héroe. Además, la granada flasher oficial también le molestará mucho a la hora de rehacerse y poder volver a dispararnos. En héroes versus villanos, los mejores villanos contra Chewbacca son los que pueden recalentar su arma o stunearlo de alguna forma. BB-9 con el electrogiro, Aiden Versio con su escudo que puede bloquear su disparo explosivo y encima lo puede paralizar con su droide, Boba Fett y su cohete de combustión que inhabilitará el arma de Chewbacca, e incluso Darth Maul, el cual destroza a Chewbacca con su gran velocidad. Es uno de los muchos counters que tiene este héroe. Como comenté antes, es difícil encontrarse con un muy buen Chewbacca y eliminarlo no debería suponerte un problema.
Después de la batalla de Endor y la instauración de la Nueva República, Chewbacca y Solo lucharon para liberar Kashyyyk del Imperio. Cuando terminó la guerra, Chewbacca regresó a su hogar en Kashyyyk con su familia, después de que el hijo de Solo, Bane, cayera al lado oscuro y destruyera la nueva generación de Jedi de Luke Skywalker. Chewbacca se reunió con su viejo amigo y ambos pasaron años ejerciendo de nuevo de contrabandistas.